Así que le invito a estar con nosotros en Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 21. Aquel que pueda estar de pie, le invito a que me acompañe para darle lectura al texto. El sermón de esta mañana está titulado La perspectiva correcta. La perspectiva correcta, basado en Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero escucha bien este versículo, qué hermoso. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Gracias por cada familia aquí hoy, Señor. Gracias porque pudimos estar juntos para hablar de tu bondad, hablar de tu grandeza, hablar de tu poder. Padre, con nuestros labios, Señor, exaltar a aquel que merece toda gloria y toda honra. En esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Son diferentes, pero la respuesta tuya siempre es la misma, es tu palabra. Te pido que en esta hora hables a nuestros corazones, nos edifiques, Señor. Nos fortalezcas por medio de tu palabra, nos guíes en esta mañana. Gracias te damos, Jesús. Dependemos de tu obra. Sabemos que tú estás haciendo algo en nuestra vida. Y te pedimos que lo continúes haciendo hasta el fin de los días. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Mis hermanos, este próximo 23 de octubre se cumplen 112 años desde que un día como ese, 23 de octubre de 1911, un pequeño avión, en realidad muy pequeño, sin instrumentos, sin radio para comunicarse con lo que estaba pasando en la Tierra, sobrevoló un territorio al norte de África. ¿Y por qué ese pequeño vuelo hizo historia ese 23 de octubre de 1911? Porque era la primera vez, el piloto, un piloto italiano, Carlo Piazza, era la primera vez que se utilizaba un avión en medio de una guerra. El avión era un invento moderno, el avión era un invento nuevo del siglo XX, de inicio del siglo XX. Así que la primera vez que se utiliza un avión para ir a la guerra, usándolo como un instrumento de guerra, fue en esa guerra entre Italia y Turquía que hubo justo antes de la Primera Guerra Mundial. Italia quería expandir sus territorios. El imperio de Turquía, el imperio otomano, tenía muchos territorios al norte de África. Así que Italia dirige sus aviones, su flota de aviones, hacia el norte de África, y Carlos Piazza, el 23 de octubre de 1911, se monta un pequeño avioncito. Usted tiene que ver la imagen, ahorita la va y la busca. En un pequeño avioncito, y comienza a sobrevolar un territorio. Imagínense, la primera vez que se usa un avión que se acababa de inventar para la guerra. Y solamente era una misión de inspección. Solamente su trabajo era ver desde una perspectiva más alta, ver las cosas allá abajo, ver dónde estaba el enemigo.
para ir a decirle a su capitán, ver cómo se estaban moviendo las flotas del enemigo, reconocer territorio, preparar un mapa. Todo eso estaba pasando en esa primera misión. De hecho, él preparó el terreno para que unas semanas después, otro italiano, soldado italiano, se montara en otro de esos pequeños aviones y tirara la primera bomba desde un avión en esa misma guerra. De hecho, interesante, los archivos históricos dicen que este soldado que tiró la primera bomba le escribió una carta a su papá explicándole lo que había hecho. Literalmente diciéndole, oye, yo creo que yo estoy haciendo historia. Porque el avión se acaba de inventar, nunca se ha usado esto para una guerra. Y prácticamente en esa carta le está diciendo, papi, tuve suerte de que tiré la bomba y no le dio al avión mío. No le dio a la ala. Pero hermano, hoy usted ve películas, usted ve imágenes y ve los aviones de guerra. Pero en ese tiempo estamos hablando cuando la bomba literalmente estaba el piloto, él estaba solo, él tenía que prepararla, él tenía que mirar para abajo, él tenía que tirarla y seguir guiando o piloteando el avión. No tenía instrumentos el avión. O sea, él no se podía comunicar, no existía todavía ese sistema para decir, oye, ¿qué está pasando allá abajo? No, su misión solamente era volar muy alto por los aires y comenzar a hacer un reconocimiento del terreno, darle una perspectiva a su ejército. De hecho, hay un historiador militar, él se llama David McIsaac, que él dice que prácticamente este invento de utilizar los aviones en la guerra fue un invento que le dio los ojos a los comandantes, a los capitanes. Porque imagínate, la perspectiva lo cambia todo. De eso vamos a hablar hoy, mi hermano. De eso se trata este pasaje. No piense que le estoy dando una clase de Segunda o Primera Guerra Mundial. La perspectiva lo cambia todo. Era la primera vez que un comandante, para hacer su estrategia de guerra, no solamente estaba mirando, observando en el terreno cómo venía el enemigo. No era la primera vez que desde la altura alguien podía ver y decir, oye, sí, los enemigos vienen desde allá. O los enemigos van a usar esta ruta, porque yo tengo la altura. Mi hermano, la altura siempre te da una perspectiva. Estar más alto te da una perspectiva de cómo están las cosas allá abajo. Así que, al final de cuentas, la idea de tener perspectiva, de subir más alto, te ayuda a ver con más claridad, tal vez, lo que está allá abajo. Y precisamente eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo, en el pasaje que veremos en esta mañana. Ellos necesitaban subir a cierta altura. Ellos necesitaban perspectiva. Ellos necesitaban pararse para empezar a ver las cosas de otra manera. Usted ha estado con nosotros en esta carta de Pablo a los filipenses y se ha dado cuenta que en Filipenses capítulo 3, el apóstol ha estado hablando acerca de cómo él no confiaba en su propia justicia. Usted recuerda que Pablo comenzó este capítulo haciendo un listado y diciendo, ¿sabes qué? Si nos vamos a gloriar en la carne, ese era yo. Yo era fariseo de fariseo, yo era esto, yo era lo otro, yo cumplía la ley. O sea, si alguien se salvaba por cumplir la ley, Pablo decía, ese soy yo. Pero llega un momento ahí en el inicio del capítulo 3 donde él dice, pero todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. Y eso no vale. Por el conocimiento de Cristo Jesús. Ya eso no tiene sentido cuando he conocido a Jesús. Y luego le dijo las palabras que estudiamos el pasado domingo. Usted recuerda cuando Pablo le decía a los hermanos allá en la ciudad de Filipo, yo no he alcanzado la meta, pero sigo corriendo. Recuerda los versículos 12 al 14 de la semana pasada, donde veíamos esta idea de una carrera, donde Pablo una y otra vez utilizaba este término, yo prosigo. Y nuestro ánimo hacia usted la semana pasada era, no importa lo que va en la carrera, tiene que seguir corriendo. Aunque la carrera esté llena de obstáculos, hay que seguir corriendo. Esa es la idea del texto. Yo prosigo. Yo no he llegado, pero yo prosigo. Esa es mi meta. Mi meta es Cristo. Mi meta es estar con Él por la eternidad. Y recuerdo que decíamos que no importa si tú estás pasando por el momento más difícil de la carrera, tienes que saber dos cosas. Una, el Señor es el que te está detrás de ti dándote fuerza e impulsándote. Y el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar, como dice el mismo libro. O sea, el que te puso a correr te va a llevar a cruzar la meta.
Así que lo primero que tienes que saber. Pero en segundo lugar decíamos que tienes que tener esperanza de que el Señor, no importa las dificultades que estés pasando, te ayudará, te llevará de la mano en esta carrera. Así que, ¿qué es lo que Pablo dice aquí en estos versículos 15 al 17? ¿Cómo él culmina esta enseñanza? Es lo que veremos en esta mañana. El apóstol Pablo comienza a hablarle a estos hermanos acerca de la importancia de tener una perspectiva correcta. De hecho, en esta mañana vamos a ver al final de cuentas que simplemente hay dos formas de ver las cosas. Desde la perspectiva terrenal o desde la perspectiva celestial. En esta mañana tú estás ahí sentado, yo estoy aquí de pie, y yo y tú, todos estamos viendo las cosas o desde la perspectiva terrenal, en el aquí y en el ahora, o desde la perspectiva celestial. En otras palabras, tú estás viendo todo alrededor tuyo, las situaciones, lo que te está pasando, con tus ojos físicos, terrenales, o tienes la opción de tener los lentes del Evangelio y empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Literalmente ese es el concepto de la ilustración inicial. Tomar altura y decir, oye, lo que aquí en la tierra no tiene mucho sentido, cuando yo tomo altura, yo empiezo a conocer lo que está pasando. Yo empiezo a atar cabos. Así que esa es la idea que el apóstol Pablo le quiere animar a los hermanos a través de este versículo 15 al 21. Así que acompáñenme a nuestro primer punto, versículos 15 al 17. A este primer punto lo hemos titulado Una perspectiva en común. El apóstol Pablo deseaba que cada creyente en la iglesia se pusiera los lentes del Evangelio y comenzara a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva terrenal. Así que el apóstol Pablo dice en los versículos 15 al 17 que todos tenemos que tener en común algo. Tenemos que tener un mismo pensar, tenemos que tener una misma visión. Mire lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y noten que Pablo no se está contradiciendo. Ya él dijo en el verso 12 que todavía él no había llegado a la meta. Pero cuando él dice en el verso 15, todos los que somos perfectos, la idea que él está trayendo, todos los que estamos montados en este barco, todos los que somos maduros en el Señor, todos los que estamos en Cristo y vamos de camino a la perfección. A la perfección cuando estemos con Cristo allá en la eternidad. Pero todos los que somos maduros y estamos de camino allá a estar con el Señor por siempre. Dice el versículo 15, esto mismo sintamos. O sea, hay otras versiones que dicen, tengamos una misma mente, tengamos una misma visión, tengamos una misma perspectiva. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo, oye, yo los animo para que todos los que estamos en este mismo barco, en la iglesia, todos tengamos la misma forma o la misma manera de mirar las cosas. Que aprendamos a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y no el nuestro. Dice más adelante ahí en el versículo 15, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, el Dios que empezó la buena obra, Filipenses 1:6, el verso que ha estado en todos los sermones, porque es la clave. Ese Dios que comenzó la buena obra es el Dios que le da la perspectiva correcta. Es el Dios que te ayuda a limpiarte los espejuelos cuando se ensucian. Para que tú empieces a ver las cosas como Él las ve. Y Pablo está diciendo, oye, todos los que estamos en este camino de perfección, de madurar, de crecer y ser más como Cristo cada día, todos tenemos que tener una misma perspectiva, una misma forma de pensar, un mismo sentir. Por eso él dice, sintamos una misma cosa. Y si hay alguno, Pablo le dice a la iglesia, y si hay alguno de ustedes que todavía no tiene este mismo sentir, que todavía no tiene esta misma forma de mirar las cosas, Dios que está trabajando en ustedes le revelará cómo deben enderezar mejor su mirada. Luego le dice en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y le repite lo mismo, sintamos una misma cosa. ¿Usted sabe qué? Esta es la misma palabra que ya nosotros vimos, o la misma idea que ya nosotros vimos en Filipenses capítulo 2. Usted recuerda
cuando Pablo empezaba ese famoso pasaje de Filipenses capítulo 2, diciendo, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo un esclavo, un siervo. Así que Pablo ya le había dicho en el capítulo anterior, tengan la misma visión que Cristo. Empiecen a ver las cosas como Jesús. Mi hermano, ¿y qué difícil es eso? En el día a día lo que se nos está llamando es a tener la misma visión, la misma actitud, la misma mente. Hay una traducción que me gusta de ese texto que dice, tengan la misma mente que Jesús. Pero qué difícil es eso. Piensa por un momento. ¿Tú estás viendo las cosas como las ve Jesús? ¿Estás viendo a tu esposa o a tu esposo, a tu hijo o a tu hija, a tu vecino problemático como lo ve Jesús? Es difícil. Usted sabe que en la lucha diaria eso no es fácil hacerlo. Pero aquí la idea que Pablo le dice a la iglesia en Filipo, oye, pero es que si tú estás en Cristo, tú no puedes tener una visión de las cosas y yo otra. No, es que tú y yo tenemos que tener la misma visión que tuvo Cristo. Tú y yo tenemos que empezar a ver las cosas como Cristo las vio. Este pasado viernes yo leía una serie de sermones, un sermón que predicó Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, un domingo de 1966, una tarde. Y en ese sermón sobre el libro de los Hechos, él decía, el cristianismo o la fe cristiana no se trata de tu opinión personal. Él decía eso en 1966, cuando no había Facebook, donde todo el mundo quiere dar su opinión de todo. Cuando no existía este sistema que tenemos hoy, donde todo el mundo quiere alzar su voz y dar su opinión. Y él decía, ¿sabes qué? La fe cristiana no se trata de tu opinión personal. La fe cristiana se trata de unos hechos. La fe cristiana se trata de Jesús y lo que piensa Jesús. ¿Y por qué él decía eso? Porque muchas personas, desde ese tiempo y antes, y ahora más, muchas personas piensan que la fe cristiana, la vida cristiana, es esta idea de que tú puedes adoptar algo de Jesús, adoptar algo de la Biblia, y que yo puedo pensar algo de Jesús, y por allá mi hermana piense otra cosa de Jesús, y por acá mi hermano piense otra cosa de Jesús, y estamos bien. Que cada uno puede tener su opinión. Y él decía, no, la fe cristiana no se trata de tu opinión personal. Y ese es el problema de mucha gente allá afuera que quiere un Cristo manejable, quiere un Cristo a su manera, basado no en la Biblia, sino en su propia opinión. Quiere vivir una vida cristiana basada en su propia opinión y no en la palabra de Dios. Mi hermano, y eso sería un caos. Aquí vemos unas 60, 70 personas. Imagínate esta mañana que se abra a discusión y se diga, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a criar a los hijos? Oye, cada uno tenía su experiencia. Y al final de cuentas es bueno escuchar esa sabiduría. Y la experiencia fue probablemente bien diferente de todos. Pero al final tenemos que tener una guía, un parámetro. Que todos digamos, ¿sabes qué? La última opinión que cuenta de los principios de crianza perfectos, solo de Dios, los que están aquí. Así que notan que la fe cristiana, la vida cristiana, nunca se trata de mi opinión personal. Por eso Pablo está hablándole a la iglesia y le está diciendo, oye, tenemos que sentir una misma cosa. Yo tengo que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y tú, si eres mi hermano, estás aquí en la iglesia, tienes que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Yo no puedo tener una opinión y tú otra sobre un tema que ya Dios claramente ha revelado en su palabra. Tenemos que tener la perspectiva de Él en todo lo que hagamos. Tenemos que mirar a la gente como la miraba Jesús. Wow, y eso es poner el estándar muy alto. Que decía que Él miraba a la gente con compasión, con amor, con gracia, con misericordia. Porque Él conocía la necesidad más grande de las personas. Él conocía su pecado. Y que eso los separaba de Dios. Así que mi hermano, al final de cuentas, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, sintamos una misma cosa. Se lo dice 2 veces en el versículo 15 y 16. Tengamos una misma perspectiva, tengamos un mismo punto de vista. Tengamos una misma forma de ver las cosas. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo, yo no sé cuántos habían allí, 20, 30 personas o más. Todos
pónganse el mismo lente. Todos pónganse los mismos espejuelos y aprendan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ese es el primer llamado que el apóstol Pablo le hace aquí. Aprendan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tengamos una misma cosa, sintamos lo mismo, estemos unidos, tengamos una misma visión. Y miren lo que dice luego en el versículo 17, mi hermano. Hermanos, sed imitadores de mí. O sea, Pablo ya les había enseñado a ellos. Pablo ya había estado allí en Filipo. Ellos conocían la enseñanza de Pablo y la vida de Pablo. Así que Pablo les podía decir, oye, ustedes me conocen. Ustedes saben que yo mi vida la trato de dirigir con los lentes del evangelio puestos siempre. Ustedes saben que yo dirijo mi vida desde la perspectiva de Dios y por eso le dice, oye, sean imitadores de mí. Así como yo trato de ver las cosas siempre desde el punto de vista de Dios, háganlo ustedes también. Mi hermano, tú no tienes que ir fuera de esta carta para recordar cómo el apóstol Pablo siempre veía las cosas desde el punto de vista de Dios. Recuerden que cuando él escribe esta carta, Pablo está preso. Y en el primer capítulo él había dicho, yo estoy preso, pero Dios está haciendo algo. Yo estoy preso aquí, pero Dios me puede sacar de aquí. Vivo o muerto, pero Dios me puede sacar de aquí. O sea, Pablo empezaba a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Pablo sabía que el estar en la cárcel, usted debe recordar el capítulo 1 de Filipenses, le había propiciado oportunidades para él predicar el evangelio que antes no tenía. De hecho, él empieza la carta dando gozo y gracias a Dios, porque incluso habían hermanos en la iglesia que se habían animado a predicar con pasión porque habían visto a Pablo predicando. O sea, Pablo veía las cosas desde una perspectiva muy diferente, mi hermano, porque él trataba de ver las cosas desde los lentes de Dios. Desde la perspectiva terrenal, era perder el tiempo, Pablo estando allí preso. Desde la perspectiva terrenal, era un fracaso la vida de Pablo, porque estaba preso y no podía hacer nada. Pero cuando él se puso los lentes de Dios, todo cambió. Le dio una perspectiva nueva. Y él empezó a decir, ¿sabes qué? Yo estoy preso, pero yo sé que algo está haciendo Dios. Cuando empiezo a ver las cosas desde su visión, empiezo a ver que algo Él está haciendo, aunque yo no lo entienda. Así que por eso es que Pablo dice, sean imitadores de mí. Pero no solamente de mí, mira lo que dice después en el verso 17. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen entre ustedes. Así que el apóstol Pablo también le dice, oye, imítenme a mí, pero también empiecen a mirar otros ejemplos. Ustedes tienen entre ustedes mismos a Timoteo, a Epafrodito, quizás otros líderes, que también están mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Mi hermano, ¿tú sabes qué es el verso 17? Un llamado para que tú aprendas a tener buenos modelos. Un llamado para que tú aprendas a tener buenos modelos de gente que está alrededor tuyo. Probablemente aquí, en esta mañana, está lo tuyo, no lo sabes. Aquí en la iglesia. De gente que cuando enfrenta las pruebas, las enfrenta de una forma muy diferente. Que cuando está pasando por dificultades, ve las cosas de otra manera. Tú no encuentras gente así. De hecho, en la fe cristiana debemos encontrar mucha gente hacia alrededor. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en el verso 17, oye, busca a esa gente y empieza a imitar su fe. Empieza a imitar su perspectiva. Empieza a imitar la forma en que ellos ven. Mi hermano, gente que hay destrucción al lado, se está cayendo el mundo al lado. Y está en paz, está confiado. Y a veces desde la perspectiva humana tratamos de explicar eso. Y decimos, oye, pero tú no a ti no te preocupan las cosas. A ti las cosas te pasan por el lado. No, mi hermano. Es una perspectiva, un punto de vista. Es que tú tienes al final dos opciones. Se lo dije al inicio. Una visión terrenal o una visión celestial. Unos lentes humanos donde tú ves las cosas y dices, el mundo se acabó. O unos lentes divinos donde tú empiezas a mirar las cosas y dices, ¿sabes qué? La cosa está fea, la cosa está difícil, pero Dios sigue estando en su trono. Dios sigue teniendo poder. Así que yo quiero ver las cosas desde su perspectiva. Así que mi hermano, esos no son superhumanos. Aquellos que tú ves que cuando el mundo se está cayendo en canto todavía tienen fe. Aquellos simplemente son personas que tienen los lentes del evangelio puestos, bien puestos. Y aprenden a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Son los que toman altura. Y dicen, o veo las cosas desde aquí o veo las cosas desde allá. Desde la perspectiva de Dios.
Así que el apóstol Pablo dice, oye, sean imitadores de mí y miren también a aquellos que ustedes tienen alrededor, que están enfrentando las pruebas de esta misma manera, poniéndose los lentes del evangelio con la perspectiva correcta. Mi hermano, tú te tienes que preguntar en esta mañana, ¿a quién estás mirando? ¿A quién estás imitando? Tú puedes pensar, oye, sí, esto es un llamado, esto es un mandato a buscar personas cuya fe tú puedes imitar. Y tienes que preguntarte a quién estás mirando, pero también tienes que preguntarte quién te está mirando a ti. O sea, en otras palabras, cuando entonces tú tienes una prueba, tienes que saber que hay gente alrededor tuyo, desde tu familia, tus hermanos en la fe, tus vecinos, que van a ver cómo tú reaccionas a las pruebas. Que van a ver si en medio del caos, en medio de una prueba tipo Job, tú ves las cosas desde la perspectiva divina o desde la perspectiva humana. La gente te está mirando también. Tú puedes decir esto que dijo Pablo, hermano, imíteme a mí. De hecho, hubo un momento donde él le dice a la iglesia de Corinto, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Porque Cristo al final es el mayor ejemplo de esto. Mi hermano, dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él, él fue a la cruz. Y tú dices, oye, ¿cómo que la cruz? Mirar la cruz es una tragedia. Mirar la cruz, lo que hay ahí es dolor. Lo que hay ahí es sufrimiento, lo que hay ahí es sangre, lo que hay ahí es muerte. Pero él dice, oye, pero es que él tenía los ojos puestos allá, desde la perspectiva de Dios. Y él no solamente miraba la cruz, él sabía que la cruz era un medio para lo que Dios iba a hacer. Así que Cristo al final de cuentas es el mayor ejemplo de tener la perspectiva correcta. ¿Usted quiere otro ejemplo? El ladrón en la cruz. Oye, ese hombre tuvo que tener los lentes bien puestos. Cuando él miró para el lado y allí estaba Jesús, mi hermano, no el Jesús que tuvo en las pinturas, muy limpio con sus túnicas y el pelo muy recogido. No, allí estaba el Jesús desfigurado, que probablemente si él nunca lo había visto antes no lo reconocería por su rostro desfigurado, su cuerpo desfigurado. Y sin embargo, ¿usted sabe qué él dijo? Oye, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, mi hermano, él lo vio como un rey. ¿Y cómo usted se imagina eso? Él estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva humana, Jesús parecía como un ladrón más, que estaba muriendo allí en la cruz. Pero desde la perspectiva de Dios era otra cosa. Era el rey, y es el rey. Pero humanamente mucha gente no lo vio así. Necesitaban esa perspectiva de Dios, ese punto de vista de Dios, que a veces nosotros perdemos. Así que el apóstol Pablo le dice en primer lugar a esta iglesia, hay una perspectiva en común que nosotros tenemos. Sintamos una misma cosa, tengamos el punto de vista de Dios y aprendamos a imitar a otros, que cuando las cosas se ponen difíciles, siempre siguen mirando a Dios y no a las pruebas y no a los problemas. Pero también, mi hermano, como decía mi abuela, ponte para tu número. Te toca a ti también, porque hay gente que te va a mirar. Y hay gente, ¿sabes?, que a veces no creyente, que te van a mirar cómo tú estás respondiendo a los tiempos de prueba. Miras a Dios, te pones los lentes del evangelio y empiezas a ver las cosas desde su punto de vista o desde la perspectiva humana. Mi hermano, desde la perspectiva humana, la cruz era un fracaso. Desde la perspectiva humana, los discípulos eran un fracaso. Usted sabe que todos se fueron huyendo. Todos. Desde la perspectiva humana, la iglesia que estaba allí en Hechos de 12 discípulos era un fracaso. Pero tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que miren cómo el apóstol Pablo continúa en esta enseñanza de esta mañana. En primer lugar, versos 15 al 17, hay una perspectiva en común. Pablo está hablando de la iglesia y dice, oye, sintamos una misma cosa. Todos tenemos que tener el punto de vista de Dios. Y en segundo y tercer lugar, Pablo lo que va a hacer es comparar los dos puntos de vista que tú puedes tener. Uno terrenal o uno celestial. Ven conmigo el verso 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo,
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, Pablo no se cansaba de repetirle las cosas y le dice, oye, muchas veces yo les he dicho a ustedes que por ahí andan muchos. ¿Por qué ustedes tienen que tener la perspectiva de Dios? Porque por ahí rondando andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, mi hermano. Pablo se lo cogía en serio cuando se metían con Cristo, cuando ofendían la cruz, porque se metían con su Señor. Y Pablo dice, oye, llorando, para usar una expresión fuerte, le dice, llorando. Yo les digo que tengan cuidado, andan muchos por ahí, que lo que tienen es una visión terrenal. ¿Quieren verla? Miren el verso 19. El fin de los cuales será perdición. Pero miren cómo Pablo los describe. A los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, usted sabe lo que está implicando. Viven para aquí y el ahora. Viven para disfrutar los deleites momentáneos. No tienen una visión, una perspectiva futura. Ellos viven para disfrutar. Esos son los que dicen, como el mismo Pablo en otra ocasión citó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, disfrutemos hoy el día. Tienen solamente una perspectiva física de las cosas o terrenal, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Se glorifican ellos, se glorían en sus pecados. Ellos viven solo para el aquí y el ahora. Ellos solamente viven para los placeres terrenales. Miren lo que dice al final del verso 19. Los describe muy bien, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dice, hay solamente dos perspectivas de ver las cosas. Hay dos maneras de ver las cosas. Hay dos puntos de vista. De hecho, mi hermano, yo los animo a ustedes, todos los que estamos aquí en esta mañana, que tú te vayas de aquí diciendo, oye, al final de cuentas, yo estoy aquí o estoy acá. O soy de los que, como dice el verso 19, solo pienso en lo terrenal y veo las cosas desde la perspectiva terrenal y humana. O soy de los que veremos ahora los versos 20 y 21. Empiezan a ver las cosas desde la perspectiva celestial. Pero no hay punto medio, mis hermanos. ¿Quiénes eran los enemigos de la cruz? Bueno, eran todos aquellos que se oponían a la cruz, todos aquellos que se oponen a Jesús, todos aquellos que se oponen a la palabra, al evangelio, todos los que día a día se levantan sin pensar, sin meditar en Jesús y solo viven vidas en contra de Él. O sea, Pablo está hablando de todos los que no son creyentes, en un sentido más amplio. Está diciendo, todo aquel que no está en Cristo es un enemigo de Él. Solamente vive para su vientre, para sus gustos personales y sus deleites, y solamente piensa en lo terrenal. Mi hermano, no esperes para utilizar refranes populares o utilizar ejemplos como Jesús utilizaba de agricultura. No esperes que un árbol de mango te dé una manzana. Eso no va a ocurrir. En otras palabras, no esperes que un no creyente tenga el mismo punto de vista que tú sobre las cosas divinas. No esperes que un no creyente, no pidas eso, pero es que ahí no hay vida. Le estás pidiendo algo que está muerto, que dé fruto. Eso no tiene sentido. Es como mirar un árbol que ya está muerto, está cortado, no tiene nada, y tú pararte al frente y creer que eso va a dar fruto. No, porque ellos tienen la mente en lo terrenal, solo piensan en el aquí y en el ahora. Ellos no tienen la mente en las cosas de Dios. Y por eso cuando tú te encuentras con un no creyente, oye, qué difícil es a veces ponerse de acuerdo en algo. Porque es que ellos tienen otra mente. Tú, si eres un creyente, dice la Biblia, tú tienes la mente de Cristo. Oye, esto es un llamado también, tengo que decirlo hoy, aprovechar la ocasión. Si tú eres soltero, estás soltero o soltera, esta idea que estamos hablando aquí tiene una aplicación muy grande para ti. Porque si tú te juntas en una relación con un no creyente, mi hermano, no, esto no es una idea de que sí, algún día lo voy a convertir, como si tuviera poder para hacerlo. Esto no es la idea de que sí, pero es que es buena gente. No se trata de eso. Puede ser la mejor persona del mundo desde la perspectiva humana, pero no tiene la mente que tienes tú si tú eres un cristiano. Si tú eres un cristiano, tú tienes la mente de Cristo, y si él o ella no es cristiano,
no tiene la mente de Cristo. Solamente puede pensar en lo terrenal. ¿Y tú te imaginas compartir tu vida, tu cama, tu sala, toda tu vida entera con una persona que tú vas a estar caminando para allá y ella va a estar caminando para allá? Porque no tiene la mente de Cristo. Tú la tienes si tú eres un creyente, pero esa persona no. A veces pensamos que lo que llamamos nosotros yugo desigual, eso tranquilo, eso no importa mucho, mi hermano, eso es grave. De hecho, hace un tiempo atrás aconsejaba a una joven que estaba a punto precisamente de entrar en una relación como esa. Y una de las cosas que yo le decía, oye, y tú estás pensando casarte, obviamente, ya estás en proceso de... Oye, cuando tú tengas hijos, yo le ponía un ejemplo básico, y tú quieras, desde la perspectiva de Cristo, criarlos con la sabiduría que te da Dios. Pero él, míralo aquí, él piensa en lo terrenal, él no tiene a Cristo. O sea, nada más en lo básico, aún en la crianza de los hijos, van a estar en mundos opuestos. Cierra el paréntesis. Pero eso es para que usted vea, mi hermano. El que no tiene a Cristo solo piensa en lo terrenal, su Dios es su vientre, o sea, él vive para aquí y el ahora. Es la perspectiva de empezar a ver todo lo que está alrededor desde el punto de vista puramente humano. Su mente está aquí, sus tesoros están aquí, su esperanza está aquí. Y cuando muere, como dice el Salmo y el Proverbio, muere su esperanza con él. Porque no tiene nada. Mi hermano, pero oro al Señor para que todos los que estemos aquí en esta mañana estemos identificados con nuestro último punto, versículos 20 al 21, con aquellos que no tienen una perspectiva terrenal de las cosas, aquellos que no son los que tienen la mente puesta aquí. Nuestro punto número 3 para finalizar. Pablo no solamente habla de una perspectiva terrenal que tienen aquellos enemigos de la cruz. Pablo dice el verso 20 y 21, oye, los cristianos, esos tienen una perspectiva celestial. Miren lo que dice. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Mientras esta gente vive para aquí y ahora, nosotros vivimos para la eternidad. Mientras esta gente hace tesoros aquí en la tierra donde se dañan, el orín los corrompe, la polilla los corrompe, como dijo Cristo, tú y yo hacemos tesoros o tenemos tesoros en los cielos que nadie puede tocar. Mientras esta gente, terminó el verso 19, mi hermano, haga un contraste entre la última parte del verso 19 y la primera del verso 20. Mientras esta gente solo piensa en lo terrenal, tú tienes una ciudadanía que no está aquí. Si tú eres un creyente, tú tienes una ciudadanía celestial. Y como ciudadano del cielo tienes que aprender a ver las cosas de otra perspectiva, como se titula nuestro sermón. Como ciudadano del cielo tienes que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mi hermano, si eres un ciudadano del cielo, tienes que aprender a mirar las cosas, no desde el punto de vista terrenal, sino desde el punto de vista de Dios. Nuestra ciudadanía, le recuerda a Pablo, está en los cielos. Y yo quiero que usted recuerde algo. La ciudad de Filipo era una ciudad muy especial. En la época, cuando Pablo le escribe a diferentes ciudades, usted sabe que hay ciudades que eran importantes, como la ciudad de Corinto, la ciudad de Éfeso. La ciudad de Colosas era una ciudad que nadie ni sabía de ella. Era una ciudad que no tenía mucha importancia, pero Pablo le escribió una carta a los colosenses. Pero sin embargo, la ciudad de Filipo tenía una particularidad especial. Y es que la ciudad de Filipo, mis hermanos, tenía un regalo, una bendición extra. Y es que Filipo tenía un título. Eran colonia romana. Y cuando algún país o algún pequeño pueblo tenía ese título de colonia romana, no todos los pueblitos en el Imperio Romano lo tenían. Cuando tú tenías ese pueblito, tú tenías unos privilegios especiales de gobierno, de impuestos. Y por ahí tú podías decir, oye, ¿sabes que yo soy ciudadano de Roma y yo vivo en Filipo? Una colonia de Roma. No una ciudad más del imperio, no. Esto es una colonia de Roma. O sea, los filipenses se podían sentir orgullosos de su ciudadanía romana. Pero el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen su ciudadanía romana. Filipo es una colonia romana, pero ustedes no piensan en lo terrenal. Pero su mirada está puesta no aquí en las cosas de la tierra, sino en las del cielo.
Su ciudadanía está en los cielos. Mi hermano, si tu ciudadanía está en los cielos, oro en esta mañana para que tu corazón también esté allá. Para que tus deseos, tu mente, tu fuerza estén allá también. Como el mismo Cristo dijo. Cuando dijo que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que los hagamos allá en el cielo. Cuando Cristo mismo dijo que tengamos la perspectiva de Él. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Así que como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, oye, si su ciudadanía está en los cielos, ustedes tienen que aprender a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Ustedes tienen que aprender a vivir de una forma diferente. Ustedes tienen que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No importa lo que estaba pasando en la iglesia de Filipo, Pablo los está invitando a mirar al cielo, de donde ellos esperan a su Salvador. Mi hermano, usted está viendo lo que está pasando en el mundo. Usted está viendo guerra y rumores de guerra. Todos los días, más y más. Usted ayer vio una declaración de guerra de un estado a otro. Y las cosas se empeoran desde la perspectiva humana. Pero usted tiene dos opciones. Hay gente que ver esas cosas simplemente lo puede ver desde la perspectiva humana. Y lo que tienen es un caos en su vida, un temor en su vida, diciendo, oye, el mundo se va a acabar, lo que va a haber es destrucción de aquí a unos años, todos vamos a morir. De hecho, yo tenía algo en Facebook que estuve a punto de borrarlo. Porque es de esas personas. Y lo único que decía era, o lo único que ponía ayer, eran cosas como esa. Bien negativas. Es que tiene la mente del mundo. Porque el que tiene la mente de Cristo, el que es un ciudadano del cielo, ve esas cosas. Mi hermano, ve que el mundo se cae a su alrededor y su fe no flaquea porque Él está esperando a su Salvador. Porque Él sabe para dónde va. Porque su mirada no la tiene puesta aquí. Las naciones enteras se pueden caer. Pero Él sigue mirando allá arriba. Dice, desde donde esperamos al Salvador, a Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, cambien su mirada. No sigan mirando desde la perspectiva terrenal las cosas. Ustedes son ciudadanos del cielo. De hecho, esta imagen le tiene que recordar ese momento en el libro de Hechos, cuando Jesús ascendió a los cielos. Usted recuerda que cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos se quedaron pasmados allí, mirando. Y unos ángeles le dijeron, mira, así como subió, ustedes lo van a ver descender, dice el libro de Hechos. Por eso está la imagen de que el creyente siempre tiene que estar a la expectativa, siempre tiene que tener sus ojos puestos allá, esperando a su Salvador. Mi hermano, no permita que este mundo te cautive tanto, que se te olvide que tú eres un ciudadano del cielo, que eres un extranjero y peregrino aquí. Que tú vas de camino a tu patria celestial. Y no se te olvide eso. Porque a veces los afanes de la vida, el 8 a 5, el trabajo, las preocupaciones, se nos olvida eso. Nos afanamos demasiado por la casa, por el carro, por el trabajo, por aquello, por lo otro. Mi hermano, no construyas tesoros aquí. Tu ciudadanía está en los cielos si tú eres de Cristo. Y tu mirada tiene que estar puesta allá. Desde donde estás esperando a tu Salvador, dice el verso 20. Y miren lo que termina diciendo acerca de Jesús en el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros tenemos la mirada puesta allá en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador, el cual va a hacer una transformación completa en nuestra vida. Se lo quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Creo que hacen un buen trabajo en la traducción. Dice, Él, Cristo, el que estamos esperando, dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Pero hermano, tú una esperanza gloriosa en esta mañana que usted tiene. Él tomará tu cuerpo mortal. Tú te sientes enfermo hoy, cansado, en sufrimiento, abatido.
Y dice que Él tomará este cuerpo débil, en sufrimiento, cansado y enfermo, y un día lo va a transformar para un cuerpo glorioso como el de Él. Entonces imagínate al hermano anciano allá en la iglesia de Filipo, que estaba muy enfermo, que le dolía mucho su cuerpo, y ya eso era una carga, seguir viviendo con un cuerpo tan doloroso, ese cuerpo mortal. Y un día llega la carta de Pablo a los filipenses. El hermano que se para al frente empieza a leerla. Y ese viejito que apenas llegó arrastrándose casi a la iglesia esa mañana, de momento escucha esta idea de que tenemos que tener nuestra mirada puesta allá en los cielos, que estamos esperando el Salvador, pero que un día ese Salvador que vendrá tomará ese cuerpo débil y mortal que sufre y que se duele y lo transformará en un cuerpo glorioso. ¡Wow, mi hermano! ¡Qué gran esperanza para aquellos que sufren! ¡Qué gran esperanza para ti y para mí! Las veces que nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo viviremos un mundo así? Con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Mi hermano, es duro ver la realidad de un hospital. ¿Usted sabe que cada vez que yo tengo que ir a un hospital para visitar a un enfermo, para una cita médica, para lo que sea, siempre me choca los cientos y cientos de personas que están allí, los que están en cuarto, los que están graves, los que están visitando que le dieron un diagnóstico difícil? Y saber que muchos de ellos, usted sabe que yo hasta he orado allí, a veces esperando a mi esposa, por alguna razón, o el nene que tiene una cita médica. Y yo tengo dos cosas que hago. Uno, me pongo a leer un libro, me pongo al día. Y dos, me pongo a orar muchas veces por la gente que está allí. Especialmente cuando voy a hospital del niño, mi hermano, es duro. Entonces tú ves eso tan duro, pero ves una esperanza aquí que dice, ese cuerpo débil, que está allí enfermo, que ahora mismo está en una cama, tú le puedes llevar esta esperanza. Mi hermano, la próxima vez que visitas a un enfermo, llévale esta esperanza. Y dile, ese cuerpo débil, Cristo un día lo va a transformar y se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar la muerte, se va a acabar el dolor, porque Él ya venció todo eso. Esa es la esperanza del creyente. De hecho, este versículo, miren cómo termina el verso 21. Él va a hacer esta transformación en nuestra vida y la va a hacer con su poder. Miren lo que dice la parte final. Él va a hacer todo esto por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y cuando usted ve esa última idea, tiene que pensar automáticamente en lo que ya nosotros vimos de Filipenses capítulo 2. Allá en Filipenses capítulo 2, cuando se presentaba a Cristo y decía que toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará, yo le decía, ¿sabe qué? Una perspectiva de Cristo que está acá arriba, y si Cristo está acá arriba, todo lo demás está abajo. Todo está sujeto a Él. Y aquí este versículo está diciendo que ese poder que Él tiene para sujetar todas las cosas debajo de sus pies y debajo de su autoridad, es con ese poder que Él va a transformar y tomar un cuerpo que es débil, que sufre, que está en dolor, y lo va a convertir en un cuerpo glorioso como el de Él. Hermano, yo les pido que ustedes mediten una y otra vez en este pasaje, que ustedes saquen la tarde, esta semana, mediten en esta verdad, porque es una verdad muy gloriosa. Un día tu cuerpo será transformado también. Un día estaremos con el Señor por la eternidad. Es la esperanza cuando se acaba la Biblia, lo dice allí. Cielos nuevos, tierra nueva. Todo lo viejo pasó. Allí no hay llanto, allí no hay dolor, dice el texto bíblico. Allí no hay sufrimiento. Todas las cosas viejas pasaron. Dios hace todo nuevo. Así que te imaginas por un momento la iglesia en Filipos sufriendo, gente allí que tenía dolor físico, emocional. Pero dentro de todo eso, Pablo le dice, oye, recuerden que ustedes son ciudadanos del cielo. Recuerden que ustedes están esperando a su Salvador, o sea, tengan su mirada allá. Y recuerden que Él tiene poder para transformar aún el dolor más grande que tú tengas hoy, físico, emocional, lo que sea. Ese dolor o sufrimiento grande que tú puedas tener hoy, Cristo tiene poder, porque Él tiene, bajo Él sujetas todas las cosas. Él tiene poder para transformarlo. Y eso es un milagro, mi hermano. Y eso es una gracia de que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado como el de Él.
Usted sabe que esa es la meta, todo esto está conectado. Esa es la meta del verso 12, 13 y 14. Cuando Pablo decía que yo no lo he alcanzado ya, pero yo prosigo. Pablo lo que está hablando es de esa meta, de ese día, cuando él también tenga un cuerpo glorificado como el de Cristo. Esa es la meta. Mi hermano, ninguno de nosotros hemos llegado allá. Todavía usted se levanta y le duele el dedo, le duele el pie, le duele la espalda. Todavía pasa. Pero un día llegaremos allá, mi hermano, sin sufrimiento, sin dolor, porque Él hará una obra de transformación en nuestra vida. Y ya para terminar, yo creo que ustedes noten algo. Filipenses 1:6. Yo después voy a preguntarle a Robert cuántas veces hemos citado ese versículo en la serie de sermones de Filipenses. Es que es la clave de todo. Pablo dijo, empezando la carta, el que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Y noten que todo está conectado a eso. Porque ahora cuando Pablo está diciendo aquí que un día Él va a transformar nuestro cuerpo terrenal en un cuerpo glorioso, está diciendo que Cristo cumplió eso. Que el que comenzó la buena obra en vosotros, que un día nos salvó, que nos tuvo un periodo de tiempo aquí en la tierra, sufriendo, pasando vicisitudes y tiempos muy difíciles, un día va a completar esa obra. Mi hermano, hoy si estás aquí, estás en Cristo, tienes la esperanza de que un día esa obra se va a completar. Y de que un día, no por tus esfuerzos, por los esfuerzos de Él, por lo que hizo Él, Él va a completar esa obra en ti y transformará tu cuerpo débil, tu cuerpo mortal, tu cuerpo de sufrimiento en un cuerpo glorioso. Yo quiero terminar con esto. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, de hecho desde la misma cárcel, y le dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Con esto cerramos. Yo creo que este pasaje cierra muy bien la idea de lo que estuvimos viendo en esta mañana. Pablo le dice a la iglesia en Colosa, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren el verso 2, resume muy bien nuestra enseñanza de esta mañana. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Ese es nuestro llamado en esta mañana. No importa lo que pase mañana, sigue mirando a Jesús. No importa si esta semana te enteras de una mala noticia, sigue mirando a Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Mi hermano, todo depende desde qué perspectiva estás mirando las cosas en esta mañana. Y no hay punto medio. Pablo decía, o eres de aquellos enemigos de la cruz que solo piensan en lo terrenal y sus ojos están puestos aquí, o eres de aquellos ciudadanos del cielo que sabes que están esperando el regreso de su Salvador, el cual transformará su cuerpo. Pero ellos están mirando para arriba. Ellos tienen su mirada puesta allá. Mi hermano, necesitas recordar en esta mañana, o quizás Dios te trajo aquí para recordarte una vez más que tú eres un ciudadano del cielo si estás en Cristo. Y que tienes que empezar a vivir de esa manera. Y a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La mejor perspectiva siempre es desde la altura. Esos aviones que les contaba al inicio, tenían una ventaja sobre sus enemigos. Gracias, hermano. Tenían una ventaja sobre sus enemigos. Y era que tenían la perspectiva, tenían la altura. Y podían prepararse mejor, podían ver las cosas de otra manera. Literalmente podían ver las cosas de otra manera. Mi hermano, que hoy el Señor nos ayude a levantar también nuestra mirada. A empezar a ver las cosas así, desde arriba. Que mañana tú veas tu trabajo así, desde la perspectiva divina. Que mañana veas tus citas médicas, tus situaciones, tus problemas con la familia, desde arriba, desde la altura. Recordando que eres un ciudadano del cielo y que tu mirada tiene que estar puesta allá. El Señor nos ayude, mi hermano, porque hay muchas cosas que quieren distraer nuestra mirada de Cristo. Pero oremos al Señor en esta mañana para que Él nos ayude a mantener nuestra mirada fija allá, en el cielo y no en la tierra. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas unas hermosas verdades de quién eres tú, de tu obra en nosotros, Señor.
Oh Padre, en esta hora hoy se nos ha recordado de que hay dos puntos de vista. Hay solo dos perspectivas. O estamos viendo las cosas desde el punto de vista terrenal o desde el punto de vista celestial, Señor. Señor, hay unos que se identifican como los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal, que su mirada la tienen puesta aquí, que sus tesoros los tienen puestos aquí, que su esperanza la tienen puesta aquí. Oh Señor, pero nosotros queremos ser de aquellos ciudadanos del cielo que tienen su mirada puesta allá en las alturas, desde donde estamos esperando ese glorioso Salvador que un día venga y transforme nuestros cuerpos por su poder. Y ya no tengamos estos cuerpos, Señor, de sufrimiento, de dolor. Tengamos unos cuerpos transformados y vivamos contigo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, eso esperamos, Señor. Oh Señor, pero mientras esperamos hay muchas cosas difíciles que nos pasan. Hay muchos momentos donde flaqueamos, donde no queremos mirar las cosas desde tu punto de vista, donde estamos tentados a mirar las cosas desde el punto de vista terrenal. Señor, ayúdanos a recordar que tú nos transformaste, nos hiciste nuevas criaturas y ahora somos ciudadanos del cielo. Ahora podemos tomar la altura en ti y mirar las cosas desde otro punto de vista. Señor, ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti. No importa lo que pase, que tengamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias por tu palabra en esta mañana. Que traiga fruto en nuestros corazones y en nuestra vida y podamos seguir meditando en ella. Oh Señor, te pedimos hoy que nos ayude a poner nuestra mirada en ti. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Si estás en esta mañana aquí entre nosotros, gracias, y no estás en Cristo, ahí los versos 18 y 19 describen la persona que no está en Cristo. Es una persona que está viviendo solo para sí mismo. Su Dios es su vientre, dice el verso 18 o 19. Vive para el aquí y el ahora y solo piensa en lo terrenal. Hoy se te ha hablado una vez más del Evangelio. Hoy se te ha hablado una vez más de aquel que es el modelo por excelencia, el que puso la mirada en la meta, Cristo. Que no solamente vio la cruz, Él vio lo que pasaba luego a través de la cruz. Él vio la tumba vacía el tercer día. Y Él vio cómo traía salvación y vida eterna a todos los que confían en Él. Por eso en esta mañana te invito a poner tus ojos en Jesús. Te invito a que acudas a Él, reconociendo que nada puedes hacer para salvarte. Nada puedes hacer para ganarte la ciudadanía celestial. Usted sabe que en la época de Pablo tú podías comprar la ciudadanía. Literalmente ibas a un sitio del gobierno y comprabas la ciudadanía romana. Tú podías hacerlo si tenías el dinero. Mi hermano, pero esta ciudadanía celestial no se compra. Usted no tiene el poder, ni todo el dinero del mundo, ni con todo el dinero del mundo usted podría comprar esta ciudadanía celestial. Es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. Y te invito a que vengas a Cristo hoy si no lo has hecho. A que puedas ir desde donde estás, orar al Señor y de una vez rendirte a Él, reconociendo que no te puedes salvar a ti mismo y que solamente la salvación está en poner tu mirada en Él y no en ti mismo. Nosotros como iglesia queremos ayudarte en este proceso, queremos acompañarte en tu día a día como creyente. Por eso te invitamos a no irte de este lugar sin acercarte a nosotros. Pero también como iglesia, hoy es un buen día para reflexionar y decirle al Señor, Señor, muchas veces he mirado las cosas desde la perspectiva humana. Muchas veces he mirado las cosas desde el punto de vista mío, desde aquí, desde la tierra. Y no me he montado en ese avión, usando la ilustración. No he tomado altura para empezar a ver mejor. Para empezar a ver cómo tú, Señor, no solamente estás haciendo algo aquí, sino que tú estás haciendo algo allá. Y todo tú lo conectas, porque tú tienes propósito. Y le podamos pedir perdón al Señor. Porque ya pudiendo mirar las cosas desde la altura, porque Cristo nos transformó, a veces miramos las cosas desde aquí, desde este punto de vista. Y pedirle que el Señor nos ayude hoy a mirar las cosas como Él las ve. Antes de enfrentar la próxima situación grande que enfrentes en tu vida, decirle, Señor, ayúdame hoy a ver esto desde tu punto de vista, no del mío.
ni desde el punto de vista humano. Ayúdame a verlo como algo que tú estás haciendo, una buena obra que tú estás haciendo en mi vida, aunque yo no la entienda. Quiero ver las cosas desde tu punto de vista, Señor. Es una buena oración que tú puedes sacar de este mensaje. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Y recuerda todos los días, tú eres ciudadano del cielo si estás en Cristo. Tu mirada tiene que estar puesta allá. Que el Señor así nos ayude.